Poseía un celo y un carácter implacable. Desató una tormenta en una importante ciudad europea, desafiando a todas las autoridades de la época. Predicó la Biblia en el lenguaje del pueblo y condenó los abusos morales de la iglesia de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre de 1452. Era hijo de Niccolò Savonarola y de Elena Bonacorsi. Fue educado por su abuelo paterno, Michel, un célebre médico y un hombre de principios morales religiosos rígidos. En sus primeros escritos de adolescente, Savonarola ya evidenciaba su carácter recio y franco. Incluso a su edad, escribió en una carta a su padre, en la que afirmaba que no podía sufrir la maldad ciega de los pueblos de Italia. Encontró insoportable el paganismo humanista que corrompía los modales, el arte, la poesía y la religión misma. Él vio como la causa de esta corrupción que se extendía a un clero despiadado incluso a los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia. El 4 de abril de 1475 abandonó la casa de su padre y sus estudios médicos en los que se había embarcado después de graduarse en artes para ingresar a la orden dominicana en Bolonia. Al regresar a Ferrara 4 años después, enseñó las escrituras en el convento degli Angeli. El estudio de las escrituras junto a las obras de Tomás de Aquino siempre fueron su gran pasión. La ciudad de su ministerio. En 1482 Savonarola fue enviado a Florencia para ocupar el cargo de profesor en el convento de San Marco, donde ganó una gran reputación por su enseñanza y ascetismo. Sin embargo, fue la predicación la que lo catapultó a la popularidad entre los ciudadanos de Florencia. Frecuentemente desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaba a sus oyentes en su propio idioma vernáculo, usando vívidas imágenes y un lenguaje particularmente sencillo, adornado por una gran elocuencia y pasión. Anunció la gracia salvadora de Cristo con una base bíblica sólida mientras lanzaba fuertes críticas a las prácticas inmorales de los líderes políticos y eclesiásticos de la ciudad y de la Iglesia de Roma. Su predicación influyente, junto con algunos eventos extraordinarios fuera del control de Savonarola, como la invasión sorpresa del rey francés a Italia, elevaron súbitamente su influencia en Florencia. Otro factor importante que desencadenó su rápida popularidad como la voz profética de la ciudad fue la creencia muy extendida entre la gente común de un inminente y trascendental evento apocalíptico relacionado con el fin de los tiempos, especialmente mientras se acercaba el año 1500. Carlos VIII, el rey francés, invade Florencia en 1494 y expulsa a la familia Medici, quienes gobernaban la ciudad. Girolamo Savonarola, tras la expulsión de los Medici, surge como el líder de la ciudad. Excomulgado. De 1494 a 1498, Savonarola promovió un dramático y controversial cambio político y social en la ciudad. Su predicación se volvió mucho más profética y virulenta. Durante este tiempo comenzó a enfatizar fuertemente en el regreso de Cristo. Como consecuencia, llamó a Florencia a vivir como una nueva Jerusalén. Su reforma moral llevó a una reorganización política que fue recibida con entusiasmo por los florentinos. Savonarola buscaba establecer una república cristiana en la ciudad. Hacia la cúspide de estos cambios, Savonarola organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e iniciar una reforma, promoviendo varias hogueras de vanidades, como protesta contra el carnaval anual de Mardi Gras. Estos jóvenes incitaban a los ciudadanos a destruir instrumentos de tentación como máscaras de carnaval, cartas de juego, vestidos caros, maquillajes, espejos, incluso instrumentos musicales y hasta obras de arte. La última de estas ocurrió en la Plaza de la Señoría en el centro de Florencia el 7 de febrero de 1497, meses antes de que el Papa Alejandro VI excomulgara a Savonarola.
Después de su excomunión, el conflicto de Savonarola con el Papa Alejandro VI se encendió más cuando el Papa logró interceptar algunas cartas que Savonarola había enviado a los reyes de Francia, Inglaterra, España, Hungría y al emperador de Alemania, pidiéndoles llamar a un concilio eclesiástico para destituir al Papa por sus abusos. Al parecer, Savonarola nunca se opuso al oficio papal, sino a la persona de Alejandro VI, y de esta manera se diferenció de las críticas más crudas de los reformadores posteriores sobre la autoridad papal y la doctrina católica. Arresto y ejecución. El 13 de mayo de 1497, Savonarola fue expulsado de la iglesia. En febrero de 1498 volvió a subir al púlpito de la Catedral de Florencia para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión y arremetió con mayor pasión contra la corte de Roma y el Papa. Finalmente, el Papa ordenó su arresto y ejecución. El 8 de abril de 1498, una delegación del ejército del Papa entró en Florencia, mientras la ciudad no oponía resistencia. Savonarola y los suyos acabaron siendo detenidos. Poco después, Savonarola, acusado de herejía, rebelión y errores religiosos, fue conducido a la prisión de Florencia. Durante 42 días se le sometió a tortura. Al final, Savonarola se rinde y firma su arrepentimiento con el brazo derecho, brazo que los torturadores habían dejado intacto para que pudiese hacerlo. La confesión fue firmada antes del 8 de mayo de 1498. Finalmente, el propio Savonarola se arrepentiría de haber firmado la confesión que le presentaron sus torturadores y rogó a Dios para que tuviera misericordia de él por su flaqueza. El día fijado para su ejecución fue llevado hasta la Piazza de la Signora, junto con sus dos seguidores más fieles. A los tres se les quitó la ropa, fueron tratados como herejes y entregados al brazo secular para su ejecución. Fueron estrangulados en el garrote vil antes de ser arrojados a la hoguera. Este hecho se dio el 23 de mayo de 1498. La chispa de la Reforma. Savonarola fue en esencia un sacerdote católico que siempre estuvo alineado con la doctrina de Roma. Pero también llamó a una reforma moral, condenó los abusos papales y elevó la autoridad de las escrituras como nunca antes. Él se anticipó a la reforma. En el aspecto personal, Savonarola poseía un carácter muy fuerte y era al mismo tiempo radical y carismático. Se le compararía más adelante con el propio Martín Lutero en su denuncia de la corrupción de la Iglesia Católica. Sin llegar a cuestionar los dogmas de la Iglesia de Roma, era un adelantado de la reforma moral que iban a traer el protestantismo. Savonarola también atrajo la admiración de muchos humanistas religiosos posteriores, quienes valoraron sus profundas convicciones espirituales. Aunque el movimiento de Savonarola, la reforma de un solo hombre en Florencia, no continuó por mucho tiempo en Italia después de su muerte, su predicación apasionada y sus reformas radicales expusieron la corrupción de la Iglesia. La chispa de Savonarola fue la clase de chispa por la cual Lutero, solo 20 años después, encendería su propio fuego de reforma. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que necesitamos hombres con la pasión y la valentía de Savonarola en este tiempo? ¿Existen problemas dentro de la Iglesia sobre los cuales necesitamos hacer denuncias en este tiempo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Poseía un Bien, hermanos, entonces hemos visto a Jerónimo y el énfasis que él más ponía era en el tema de un cambio moral, ¿no? Atacaba la corrupción. Parece que no es tanto en el tema de los dogmas, o sea, de las enseñanzas, que más adelante Martín Lutero sí va a tomarlo como algo importante, ¿no? Bien. Vamos a entonces conversar un poquito sobre estas preguntas. ¿Crees que necesitamos hombres con la pasión y la valentía de Savonarola en este tiempo?
nos hacen la pregunta. Bueno, él trató de erradicar todo aquello que él dice, ¿no? De que quería formar una república cristiana. Entonces, ¿podríamos hacer nosotros así? ¿Podríamos eliminar todos aquellos, lo que él llamó hogueras de vanidades? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son otros tiempos? ¿De otra forma tendríamos que hacerlo? Son otros tiempos, pastor. Ahora hay mucha desinformación, ahora las personas no saben qué creer, a quién creer, y se entraría una confusión aún Mm, más todavía. Mm, manejan la noticia, la verdad la manejan como mentira, y total desinformación hay ahora. mm. Se nos pregunta, ¿necesitamos hombres con la pasión y la valentía de Savonarola en este Ah, tiempo? sí, ¿Quién podría ser así? sí, lo que nos falta es pasión, Mm, esta pasión. ¿Alguien más desea participar? ¿Quién más ha ingresado? Está, a ver, hermano Iván, ¿no? También, Iván Melgarejo y ya, pues, fíjate. Bien, ¿alguien más? Nos hacen otra pregunta, dice también, ¿existen problemas dentro de la iglesia sobre los cuales necesitamos hacer denuncias en este tiempo? Claro, yo lo denuncié ya, pero no hacen caso. Dentro de la iglesia. Bueno, dentro de Sí, la iglesia local, ¿no? Acá se está hablando quizás dentro de la iglesia de manera universal, ¿no? Podría ser. ¿Existen ¿no? problemas dentro de la iglesia sobre los cuales necesitamos hacer denuncias en este tiempo? En Universal también, pues han permitido que el mundo ingrese ahí a la iglesia. Cada vez la iglesia está este, haciendo cosas y permitiendo que pasen dentro de sus paredes cosas que no deberían de existir. Están Ya. abriendo, están abriendo las puertas al mundo, pues, tan solo para atraer más congregantes, más jóvenes. Ujú. Bien. ¿Alguien más desea participar? A ver, aparte de nuestro hermano José Luis, Muy que aparte, dice, pastor, muy aparte de lo que sucede en las iglesias internas, también tenemos otro problema universal, ¿no? Y creo que en este tema tiene mucho que ver el Papa y todo lo que ocurre con la Iglesia Católica. Por ejemplo, no hay igualdad, ¿no? Igualdad en cuanto a la participación y el compromiso de las iglesias a los que nos llaman protestantes, ¿no? Por ejemplo, ellos, si están de repente bien metidos en la política, de mano con el Estado, es porque tienen un sueldo fijo, ¿no? Que cada gobierno les da a la Iglesia Católica, pero no vemos igualdad con el tema con el tema de nosotros, ¿no? No hay igualdad. Prácticamente nos sentimos excluidos y la verdad es un tema que necesita mucho que hablar y es más, ¿no? Deberíamos participar, creo, en ese tema y alzar de repente nuestra voz de una forma con mucha cautela, con mucha pinza, para que nuestra voz también de nosotros se escuche, ¿no?
Ya. Eso es en cuanto a lo que voy observando, pastor, ¿no? Yo no sabía que los obispos tienen un sueldo de parte del gobierno y lo tienen, pues, ¿no? Es por eso que ahí es como si estuvieran bien agarrados, comprometidos. ¿Y qué hay de nosotros, no? ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no también los pastores tengan su sueldo de parte del gobierno, ¿no? Por ahí no habría igualdad, ¿no? No habría en el tema de igualdad de religión, por ejemplo, ¿no? Uno tiene derecho, por ejemplo, a la religión, pero también Ya. en todos los derechos, ¿no? No solamente a lo que podamos sentir y profesar nuestra fe, sino que también igual el mismo derecho que a ellos, pues, se les dan, ¿no? No creo, no cree que podría ser un poquito difícil aplicar eso, porque no solamente pedirían, digamos, el Estado tendría que velar por los evangélicos, sino también por las demás otras congregaciones que no son evangélicas, ¿no? Porque si hablamos sobre el principio de igualdad, ¿no? Entonces todas las demás religiones o grupos sectarios también están en lo mismo, ¿no? Porque también el Estado los reconoce a ellos como grupos de religión o asociaciones religiosas. Claro, tendría Eh, que ser un le- buen filtro, ¿no? Un buen filtro. claro, claro. O sea, no, es un poquito difícil, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo otro Pastor, también está que hay quienes dicen de que si en caso que el Estado, digamos, favorezca económicamente a la iglesia, también los pastores podrían, digamos, ya perder la pasión por servir al Señor, ¿no? Porque ya tienen un sueldo asegurado y ujú, que también se contentarían con puestos políticos y cosas por el estilo, ¿no? ujú. Mientras que Sí, ahora, por ejemplo, pero cada congregación, sí. predicaríamos la verdad, ¿no? La verdad de la palabra, no una verdad que dicen ellos, o sea, la Iglesia Católica piensa o el mundo piensa que así es, no lo Mm, es así. Entonces tendríamos a través de ello ingresar y dar profesar nuestra fe, nuestro evangelio, al cual nosotros vamos aprendiendo que es de diferente manera, ¿no? mm, ¿qué se lo va a Pastor, creer? ¿sabe qué? Ahora último se está perdiendo, la iglesia está perdiendo el temor de Dios por Mm, por, eh, por mostrar algo que crecimiento, por mostrar que está bien la iglesia que dirigen, se valen de cualquier cosa. No hay temor ya por colocar a una persona en el púlpito o por nombrar a jóvenes en ministerio de alabanza o en otros ministerios más, tan solo por salir del paso. No hay temor, de verdad. Van a recibir la comunión, la cena y el pan y el vino, estando ya. en pleitos, estando, ¿verdad? Le da pena, da cólera, son sentimientos encontrados, de verdad. No hay temor, ya se ha perdido, ya quieren, no, de verdad no conocen a Dios, piensan que a Dios lo están engañando, ¿no? Bendito Porque Señor. la verdad es de que no hay conocimiento a la palabra, ¿no? No hay reverencia, se ha perdido esa reverencia. Mm, Al parecer de que solamente por el hecho de que un cristiano que congrega y congrega de una manera religiosa, ¿no? Y no por convicción, porque ama al Señor, la verdad, sí, pues la verdad se ha perdido bastante el amor a Dios, ¿no? Y el amor a Dios es amor Mm, al prójimo, ¿no? Y la verdad, mm. eh, hay mucha religiosidad, ¿no? Bien, gracias. Entonces, si hay problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia cristiana, eso es verdad. Entonces necesitamos eh, levantar también nuestra voz, ¿no? Con respeto, hablar quizás con las autoridades, ¿no? Y ver la forma de cómo solucionar. A veces por el tema de tener congregaciones numéricamente grandes,
muchos pastores caemos, ¿no? En este tema de consentir y de aceptar, con tal de que haya mayor presencia de personas dentro de la iglesia local, ¿no? Ah, sí, eso es un problema, creo que de todos los tiempos, querer tener porque siempre se habla, ¿no? Les presento al pastor de tanta cantidad de miembros, dice, ¿no? O levantó tantas congregaciones. Entonces, se enfatiza, aunque se dice que no se debería, ¿no? Tomar en cuenta ello, pero siempre que se presenta o escuchamos a un pastor, a un misionero, siempre se enfatiza eso, ¿no? Las grandes obras, el número de personas que han sido alcanzadas como muestra de éxito, ¿no? La cantidad de títulos, y entonces eso se va, pues ese tema de cuidar y tener eso, creo que se va viendo que en la iglesia sí, ¿no? Se va consintiendo todo tipo de personas, ¿no? Bueno, es tiempo de corregirse, pues, ¿no? De corregir y de mejorar. Bien, entonces, por eso la iglesia siempre tiene que estar reformándose, siempre tenemos que estar cuidando y siempre tenemos que estar alertas, ¿no? Orando al Señor y también participando en lo que es posible corregir. Y hermano, gracias por su participación de nuestro hermano Julio, José Luis, perdón, y nuestra hermana Ide. Y los demás están viendo el fútbol. Espero que no. Y hermanos, me gustaría que participen. Bien. Vamos al tema rápido de las indulgencias que se ha estado dando también dentro de la Baja Edad Media, y empieza a los problemas, ¿no? Con respecto a las indulgencias. Y esto yo lo voy a conversar un poquito, pero luego en los otros videos que vamos a hablar, pero antes de ello, nuestro pasito, ¿no? De verdad, me estaba olvidando, ¿ya? Unas preguntas acerca de nuestro amigo Jerónimo. Entonces les paso la voz. Profesor, Y tengo una escucho. duda en la pregunta, bueno, en la parte 5 del cuestionario, o en la parte 4, perdón, del cuestionario. Ya. El cuarto enunciado dice que Savonarola se arrepintió de haber firmado la confesión presentada por sus procuradores. Él no se arrepintió y puso falso y, bueno, sale mala. Así, a ver, conversamos luego, que termine ya cuando cerramos. Hago la cuenta regresiva. Falta nuestro hermano Daniel, nuestro hermano César Chávez, Iván. ¿Quién más? Creo que nadie más, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bien, nuestra hermana Leila también no está, ha salido. Entonces es un problema, ¿no? Poner esto. Bien. Bien, hermanos, damos rápidamente una leída a las preguntas. Dice, ¿qué cambio político y social promovió Savonarola en Florencia del año 1494 al 98? Una república cristiana, ¿no? Él anhelaba, deseaba crear una república cristiana. ¿Cuál fue el evento apocalíptico relacionado con el fin de los tiempos que influyó en la popularidad de Savonarola? El video que hemos escuchado dice en un eclipse solar, ¿no?
Bien. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el énfasis principal de la predicación de Savonarola? Anunciar la gracia salvadora de Cristo. A ver, pregunta de falso o verdadero. Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Siguiente. Savonarola fue arrestado y ejecutado debido a acusaciones de herejía y rebelión. Verdadero. Verdadero. Savonarola se arrepintió de haber firmado la confesión presentada por sus torturadores, ¿no? Verdadero. Verdad. Verdadero, ¿no? Ahí el video nos dice que le dejaron la mano derecha como para que firmara, ¿no? Bien. Girolamo Savonarola y Martín Lutero compartieron la misma visión sobre los dogmas de la Iglesia de Roma. ¿Verdadero o falso? Era falso. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Falso, Justo yo les porque no es mencionaba de dogma. que el énfasis de Savonarola más era en el tema de la corrupción, más estaba en el tema moral, ¿no? Bien, Ahí bien, fallé. ya. Bien, entonces continuamos con nuestra reunión. Pastor, una consulta. Pastor, Sí, habla y te Sí, te salva. escucho. pastor, una consulta. De repente no escuché, pero en el video dice literalmente que Sauronora firmó o que le dieron la chance de firmar, porque no logro, no escuché esa parte. Firmó No y O sea, escuché después se bien. arrepintió. él, Firmó, él, no, él, y luego se él, arrepintió. él firmó y luego de ello se arrepintió de haber firmado. Mm. Sí, sí, sí. O sea, él firmó que se estaba retractando, pero luego él se arrepiente de todo lo que había hecho, ¿no? Bien, Ok, a ver, sí. bueno. Bien, otro tema que estuvo circulando en la Edad Media era el tema de las indulgencias, ¿verdad? Y también ello, digamos, tenemos que entenderlo en el contexto de una sociedad sacralizada, ¿no? De tal manera de que la sociedad de la Edad Media, todo lo miraban desde el punto de vista divino, ¿no? Entonces, desde que la persona nacía, estaba luchando contra la muerte. O sea, necesitamos algo para poder, digamos, vivir. Se dice de que el promedio de vida en la Edad Media era de 26 años. No nos olvidemos de que hay peste, la ciencia está muy, digamos, retraída, entonces los niños son blanco fácil de, digamos, de alguna enfermedad y morir, ¿no? Entonces, siempre había este vínculo de que cómo huir de la muerte, cómo apartarnos de la muerte. Entonces era terrorífico, ¿no? Entonces ahí aparece la iglesia con sus soluciones, ¿no? Y de dar, digamos, dar esperanza a la otra vida. Se inventa el purgatorio y como los seres humanos somos pecadores, entonces vamos a llegar al purgatorio y las autoridades religiosas van a inventar pues el tema de las peregrinaciones, el tema de poder, digamos, dar reverencias a las reliquias y ahí entra el tema de las indulgencias, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ganarnos indulgencias, ¿no? Para, digamos, disminuir nuestro tiempo en el purgatorio. Y esto se va a ir más frecuentemente, económicamente más conveniente también para los emperadores o príncipes, de tal manera de que va a haber un contubernio, ¿no? Con las autoridades papales por beneficiarse económicamente. Entonces la población pobre, siempre temerosa pues de la muerte, del más allá,
Entonces, lo que la Iglesia Católica Romana les planteaba, cómo huir, cómo amainar, ¿no? Tu permanencia, digamos, en el purgatorio, digamos, la Iglesia Católica tenía, digamos, la propiedad, ¿cómo se llama? La titulación, ¿no? De poder, digamos, manejar a su gusto el purgatorio. Entonces, ese lugar inventado, ¿ya? La Iglesia Católica era pues la dueña, ¿no? Que ella podía dar un documento para que tú si cumples, si te ganas estas indulgencias, digamos, poco tiempo, o te puedes ir directamente al cielo, ¿no? Entonces la gente estaba pues en ese fragor, ¿no? De que de tanta inestabilidad en la vida, entonces necesitamos cumplir con los sacramentos, cumplir con lo que la iglesia nos diga, obedecer todo lo que nos pida. Entonces, una sumisión total, ¿no? Mientras que las poblaciones se hacían más pobres, más ignorantes, muy religiosas, ¿no? A todas estas invenciones que se hizo la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica se hace más rica, se hace más corrupta, ¿no? Entonces, el video siguiente nos va a explicar un poquito más de las indulgencias, pero yo debo decirle lo siguiente. No pensemos que con ya las indulgencias en la Iglesia Católica desapareció hoy en el siglo XXI. Sigue habiendo, ¿ya? Aun cuando Martín Lutero, digamos, enfrentó a esto, a las indulgencias, y luego viene la contrarreforma también, no pensemos de que hoy en día la Iglesia Católica Romana no practica, sigue haciendo, ¿ya? Y por eso les voy a mostrar como ejemplo algo. Esta es la catedral de San Jacobo de Compostela, que está en Galicia, España, ¿no? Y según se inventó, ¿no? Sí, nosotros los cristianos podemos decir, se inventó esta historia, este cuento, esto es un cuento tan bonito, ¿no? Que más o menos en el siglo VIII se inventó, de que alguien por ahí, un tal Pelayo, había descubierto el cuerpo del apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo. Cuando uno lee el libro de los Hechos, nos encontramos de que Herodes, ¿verdad? Uno de los nietos, mata a Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan, ¿no? Ustedes saben que estaban los hermanos Zebedeos, que eran pescadores, ¿no? Juan y Jacobo. Jacobo es el que muere decapitado. Entonces, miren, han pasado aproximadamente 800 años y en España se descubre el cuerpo del apóstol Jacobo. ¿Cómo saben que era el apóstol Jacobo? Porque dice de que encontraron 3 cadáveres. Uno de los cadáveres tenía su cabeza debajo de su brazo. Conclusión, es Jacobo. ¿Por qué? Porque Herodes le decapitó. Que no puede ser otra persona, ¿no? ¿Y cómo ha llegado hasta España si él murió en Jerusalén? Entonces, hay historias, ¿no? Que se dice cómo fue que llegó para allá. Unos dicen de que lo pusieron en una embarcación y esa embarcación así milagrosamente lo llevó, ¿no? Por el mar hasta España, ¿ya? Y por eso creen que ese es el cuerpo del apóstol Jacobo. Entonces ya uno de los papas en el siglo IX, X más o menos, empezó tenemos que hacer peregrinación, tenemos que ir allá. Los que hacen peregrinación, ¿ya? A Santiago Jacobo también se le llama, ¿no? Entonces, a esta catedral, entonces se va a ganar una indulgencia, ¿ya? Que le va, digamos, a ayudar en su estadía en el purgatorio, o sea que lo va a hacer
se va a ganar ciertos puntajes para que esté menos tiempo en el purgatorio. Esa es la idea, ¿ya? ¿Se acuerda que habíamos leído el libro de César Vidal? Y ahí César Vidal nos habló acerca de el camino de Santiago. A Jacobo también se le conoce como Santiago, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, esta catedral también es Santiago de Compostela. Pues bien, esta es la ruta, ¿ya? Que desde el siglo X, XI, XII, ¿no? Se estuvo realizando. Hay muchas vías, por si acaso, hay bastantes vías, ¿no? De peregrinación. Entonces, pero más ha sido el siglo, pues, XII, XIII, XIV, hasta el XV, que se ha dado esta, digamos, ir por estas rutas. Estas son las rutas principales, pero hay muchas rutas para poder llegar a dónde? A Santiago de Compostela. Llegar a Santiago de Compostela, ¿ya? Y encontrarte con quién, con los restos de Jacobo o Santiago, ¿no? El apóstol Santiago o Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí los puntitos más oscuros nos dicen de que esa es la vía que viene, la vía francesa, ¿no? Después está la otra vía de puntitos verdes, es la vía del norte. Ahí está la vía, los puntos amarillos, también es el camino portugués. Dice que el más peligroso y mucho más largo es el celeste, ¿no? Esos puntos de la vía de plata, de la plata. ¿Ya? Entonces, estas son las vías más cercanas. Ahora, ¿cuándo dejó, digamos, de ser, de ir y de visitar? Fue en el siglo XVI cuando se produce la reforma. Y nosotros sabemos que la reforma va a ir contra lo que es reliquias, contra todo lo que es idolatrías, y se va a desacralizar todos esos templos, catedrales, ¿no? Y que no tienen ese valor espiritual que la Iglesia Católica ha venido enseñando por 1000 años, ¿ya? Entonces, pero actualmente se sigue yendo, ¿ya? Entonces, la Catedral de Santiago de Compostela es un, digamos, está considerado por la UNESCO como patrimonio universal, ¿ya? Entonces, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Hoy en día, si alguien desea ir por el camino de Santiago a hacer su peregrinación, ¿ya? Debe tener su credencial del peregrino. Entonces, se dice, ¿no? Así cuentan los turistas y las personas, para ganarte estos sellos, vas a ir caminando, vas a llegar a ciertos lugares y ahí te van a ir sellando y poniendo tus fechas, la fecha, ¿no? Que has llegado, pam, 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 vas a ir llenando. Entonces, las personas que van caminando, ya deben de haber transitado más o menos hasta unos 100 kilómetros, ¿ya? Y llegar a la Catedral de Santiago. Pero hay otras personas que dicen que van con caballo, ellos tienen que hacer el doble, o sea, 200 kilómetros, porque ellos van pues con caballo, ¿no? Y esa es su peregrinación que las personas tienen que hacer. A pie, 100 kilómetros tienes que cumplir y traer todos estos sellos. Entonces, con esta credencial, ¿ya? Que has cumplido tu peregrinaje, entonces, muy bien, ahora estás apto para recibir ¿qué? Tu constancia de qué? De tu indulgencia. Esta es la constancia que un peregrino hoy día, el siglo XXI, puede realizar y obtenerlo. ¿Ya? Entonces, esta es la constancia. Entonces, eso tienes que guardarlo. Ya, William, para que ingreses, no estés mucho tiempo en el purgatorio, tienes que guardar esta indulgencia. Ya, entonces, hoy se sigue practicando todavía dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿Hermanos? Bien.
Eso quería mencionarles, ¿no? No es de que ha quedado ya con Martín Lutero y entonces se corrigió la Iglesia Católica Romana, no, sigue, ¿ya? Pues bien, entonces vamos adentrándonos ahora a un personaje muy famoso, ¿ya? Como es Tetzel, ¿no? Vamos a escuchar cuál fue su papel de él con respecto precisamente a las indulgencias, ¿no? ¿Qué significa? ¿Para qué servían las indulgencias? En aquel tiempo quizás el énfasis fue más económico, ahora no, pero al fin y al cabo prestemos atención al tema de las indulgencias, hermanos. En un rincón oscuro del Sacro Imperio Romano Germánico, a principios del siglo XVI, un monje dominico alemán desencadenó una tormenta de eventos que sacudiría los mismos cimientos de la cristiandad. La noción de obtener salvación y favores divinos a cambio de dinero colmó la paciencia de muchos. La famosa frase pronunciada por este dominico que decía: una vez que la moneda entra en el cofre, un alma del purgatorio salta al cielo, se convertiría en una de las declaraciones más infames de la historia del cristianismo. La idea de asegurar a la gente el perdón de Dios a cambio de dinero podría ser un principio fundamental del Evangelio de la Prosperidad. Millones de personas, especialmente en África y América Latina, han tenido algún tipo de contacto con esta peculiar forma de evangelicalismo que ha afectado profundamente a la Iglesia, tanto en su testimonio interno como en el externo. Pero la pregunta es, ¿el Evangelio de la Prosperidad es nuevo en la historia del cristianismo? ¿Existieron manifestaciones anteriores de dar dinero a cambio de favores divinos? Una vez que la moneda entra en el cofre, un alma del purgatorio salta al cielo. Esa frase fue pronunciada por un monje dominico alemán, mientras vendía una suerte de certificados de salvación a personas del común dentro del Sacro Imperio, a principios del siglo XVI. ¿Quién era ese religioso y por qué estamos hablando de él más de 500 años después? Johann Tetzel nació en el año 1465. No se conoce la fecha exacta de su natalicio, pero sí se sabe que su lugar de origen fue la ciudad de Pirna, en la provincia de Sajonia, que para ese entonces hacía parte del imperio ya mencionado. Se sabe que Tetzel entró a estudiar teología y filosofía en la Universidad de Leipzig, muy cerca de donde nació. Posteriormente, en 1489, ingresó a la orden dominica donde alcanzó cierto renombre como predicador. En 1502 fue comisionado por el cardenal Giovanni di Lorenzo di Medici, más tarde el Papa León X, para predicar sobre el jubileo de las indulgencias, lo cual se convirtió en la labor del resto de su vida. En 1509, Tetzel fue nombrado inquisidor de Polonia. Luego, en 1517, regresó a Alemania y terminó inmortalizando su nombre en la historia de la religión. Sus habilidades y su fidelidad a la Iglesia Católica resultaron ser bastante útiles para sus superiores. Ellos estaban tratando de promover e impulsar un concepto medieval que había surgido al interior de la institución y cuyo fin era dispensar el tesoro de los méritos de Cristo entre los creyentes. Por ese entonces, dicha iglesia creía que tenía el poder de dispensar estos méritos para ayudar a los fieles en su camino hacia la salvación a través de la emisión de indulgencias, las cuales eran concesiones o documentos que pretendían reducir el castigo al que los creyentes se enfrentarían en el purgatorio. La base para realizar esa práctica era, precisamente, la creencia en la existencia de ese lugar o estado temporal de purificación para las almas destinadas al cielo, que necesitan ser limpiadas debido a sus pecados. Ahora, regresemos a nuestro personaje.
El arzobispo Alberto de Maguncia designó a Tetzel como el encargado de promover y recaudar los fondos necesarios para la construcción de la Basílica de San Pedro, un proyecto que requería importantes recursos financieros. El método que Tetzel usó para llevar a cabo su tarea consistía en utilizar discursos persuasivos y, a veces, sensacionalistas, con el fin de convencer a la gente de que comprar indulgencias para sí o para sus seres queridos fallecidos les ayudaría a evitar los tormentos del purgatorio. Que Tetzel ofreciera la absolución completa de los pecados que aún no se habían cometido provocó un escándalo importante. Si bien se entendió que los fondos recaudados estaban destinados a la renovación en curso de San Pedro en Roma, más tarde se reveló que la mitad de los ingresos se dirigieron al arzobispo de Maguncia, el cardenal Alberto de Brandenburgo, bajo cuya jurisdicción trabajaba Tetzel. Este dinero también se utilizó para saldar las deudas que se acumularon al asegurar la elevación de Alberto al cargo de arzobispo de la Iglesia. El enfoque de Tetzel y sus técnicas de mercadeo, que a veces incluían rimas pegadizas, así como eslóganes y descripciones vívidas del sufrimiento en el purgatorio, empezaron a causar controversia y oposición de varias personas, entre ellas un fraile, teólogo y monje que había nacido y también vivía en la provincia de Sajonia, Martín Lutero. Él comenzó a predicar abiertamente en contra de Tetzel, y se inspiró en sus técnicas para escribir sus famosas 95 tesis. En la 27 y la 28, Lutero afirmó: predican solo doctrinas humanas, que dicen que tan pronto como la moneda tintinea en el cofre del dinero, el alma sale volando del purgatorio. Es cierto que cuando el dinero tintinea en el cofre del dinero, la codicia y la avaricia pueden aumentar. Pero cuando la Iglesia intercede, el resultado está únicamente en las manos de Dios. Más tarde, el propio Lutero recordaría que lo que desencadenó su ira fueron los discursos de Tetzel en la cercana ciudad de Jüterbog. Según Lutero, Tetzel afirmaba que las indulgencias eran extremadamente poderosas, llegando al punto de asegurar que incluso alguien que hubiera violado a la Virgen María no tendría que pasar por el purgatorio gracias a ellas. El mismo año en el que se inició la controversia por las indulgencias, Tetzel se graduó con una licenciatura en Teología Sacra de la Universidad de Frankfurt y, al año siguiente, recibió un doctorado por defender la doctrina de las indulgencias frente a Martín Lutero. La apología a las indulgencias de Tetzel no dejó de despertar controversia. Por ejemplo, en marzo de 1518, algunos estudiantes de Wittenberg quemaron la obra del monje dominico en la plaza de mercado de la ciudad. La respuesta de Tetzel fue amenazar a Lutero por tal acción. Al respecto dijo que en 2 semanas iría al cielo en su camisola de baño. Pero después de la controversia de las indulgencias, la vida pública de Tetzel se fue en picada. Por un lado, fue acusado de engendrar un hijo ilegítimo. Por otro lado, tuvo que enfrentar una condena debido a acciones inmorales, aunque luego se le concedió el indulto. No obstante, al enterarse de que el nuncio papal sajón, Karl von Miltitz, quien tenía mucha influencia en el clero, lo acusó de cometer varios actos fraudulentos y apropiaciones indebidas. Tetzel se retiró con un espíritu quebrantado y una salud deteriorada al monasterio dominico de Leipzig. La credibilidad de Miltitz disminuyó con el tiempo hasta el punto de que sus acusaciones no llegaron a tener importancia histórica. Al enterarse de la enfermedad terminal de Tetzel y su muerte inminente, Lutero le escribió para consolarlo y puede que refiriéndose a una de las acusaciones, lo instó a que no se preocupara, porque el asunto no comenzó por su cuenta, sino que el niño tenía un padre muy diferente. Finalmente, Tetzel falleció en Leipzig el 11 de agosto de 1519, tan solo 2 años después de que iniciara la controversia por las indulgencias. En el momento de su muerte, había caído en desgracia y el público en general lo evitaba. Sin embargo, se le concedió un entierro católico y se le colocó frente al altar principal de la iglesia dominica en Leipzig.
Desde su trabajo vendiendo indulgencias y sus controversias con Lutero, el apellido Tetzel a menudo se ha asociado con los excesos y abusos del sistema de indulgencias, aunque los registros históricos sugieren que él pudo haber sido menos extremista en sus acciones de lo que las representaciones posteriores retrataron. No obstante, su promoción de las indulgencias desempeñó un papel clave en los acontecimientos que condujeron a la ruptura entre el catolicismo y el protestantismo. La labor de Tetzel representa un ejemplo histórico de lo dañina que puede ser la relación de la Iglesia con los poderes económicos terrenales. Los reyes y clérigos católicos usaron el talento del monje dominico para enriquecerse. Finalmente, es recordado como un pobre instrumento, cuyas acciones detonaron la chispa de una revolución al interior de la cristiandad que podemos sentir hasta hoy. Bien, ahora sí ya lo cierro, hermanos. ¿Ya? A ver, ¿quién ha sido el último en ingresar? Bien, mi hermano Iván. Y llegó a las justas, Henry. Muy bien. Entonces ahora sí, sí. Daniel, no va a decir. Bien, parece que no está. Lo lamento. Bien, repasemos a ver con la pruebita que está acá de Henry. Dice así, ¿qué método utilizaba Tetzel para recaudar fondos? Letra A dice, vender certificado de salvación. ¿Vendía? Sí. ¿Sí o no? Predicar sobre el jubileo de las indulgencias. ¿Lo hacía? Sí. ¿Convencer a la gente de comprar indulgencias? Sí, ¿no? Hacía el dramatismo, ¿eh? Cómo se van a quemar o cómo están sufriendo en el purgatorio. Entonces, sí. ¿Qué significa ello? Que la letra D es la respuesta, todas las anteriores. Pregunta número 2. Dice, ¿cuál fue el papel de Tetzel en la historia del cristianismo? Letra A. Promovió la ruptura entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Sí o sí? Sí. ¿Vendió indulgencias a cambio de dinero? Sí. ¿Fue un personaje clave en la controversia de las indulgencias? Por supuesto que sí. Entonces, todas las anteriores también. ¿Ya? Entonces, pregunta 1 y pregunta 2 son todas las anteriores. Pregunta 3, acá tenían que ustedes ya escribir, ¿no? Estoy probando a ver si ustedes pueden escribir. Dice, ¿qué ofrecía Tetzel que provocó un gran escándalo? ¿Cuál fue ese gran escándalo? Indulgencias. ¿Mm? A ver, absolución completa de los pecados. Este es un escándalo que él va a absolver a todos los pecadores, a todas las, dice, absolución completa, ¿no? Total de las personas que habían cometido pecado. Acá nuestro hermano Henry se equivocó porque dice absolución completa de los pecados no cometidos. Si no ha cometido pecados, entonces no puede estar absuelto. Si ha cometido, ¿no? Pregunta final, a ver, 4, ahí, ¿verdadero o falso? Max, hoy no te escucho, estás viendo el fútbol seguro, ¿no? Escuché, pastor, disculpe. A ver, ¿quién de? Tetzel vendía indulgencias. Pastor, A ver, está, muy bien. el fútbol es pecado, pastor, el fútbol es pecado. Mejor es la palabra del Señor. Acá estamos. Ya bien, Sabonarola. Muy bien, te llamarás hoy día Max Sabonarola, entonces. No sigas Que Voy a toda bola vender la fútbol. voy a vender unas indulgencias por acá. A ver, voy a poner mi número YAPE por acá para las indulgencias. Muy bien. A ver, ¿verdadero o falso? Tetzel vendía indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdura, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. Tetzel fue condenado por acciones inmorales, pero luego se le concedió el indulto. ¿Verdadero o falso? Yes. Verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. Tercero, Martín Lutero se inspiró en Tetzel para escribir sus 95 tesis. ¿Verdadero o falso? Falso.
recontra verdadero. ¿Se inspiró? ¿Se Claro, inspiró? por No, supuesto. no se Pero las inspiró. 95, por favor, no, solamente en la venta de las indulgencias. No se inspiró en Tesla. La- Claro. las, las tesis, las 95 tesis, tienen que ver con las indulgencias. Sí, pero eso es otra cosa, pues. ¿Cómo que otra cosa? Pastor, pero no es directamente que se inspiró del otro, o sea, obviamente están en el mismo tema, pero no necesariamente que se haya inspirado. Sí, por eso. La pregunta La, es, la- La pregunta es si se las inspiró o preguntas, no, y es falso, ¿no? las preguntas salen del pequeño video que estamos escuchando. ¿Entiende? Sí. ya. Última. El ministerio de Tetzel representa un buen ejemplo para la iglesia cristiana. Es un buen No, ejemplo para la iglesia cristiana. ¿Qué dicen ustedes? no, No es un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, eso es un mal ejemplo. Entonces, no puede Recontra ser, falso. por Más falso supuesto. como el gol de Venezuela. Muy bien, ya. Bien, hermanos, entonces cerramos por el momento. Dejamos a Johann Tetzel tranquilo, que vaya a descansar. Y continuamos.